Muy bien, hemos puesto muy especial atención en informar a nuestros hermanos y nuestros amigos acerca de los últimos días que están aconteciendo sobre la tierra, los últimos días que relata la Biblia como los días del fin y las profecías que rodean los tiempos de las profecías finales sobre la tierra, sobre aquello que va a ser el juicio sobre la tierra, la gran tribulación, después de lo que el Señor llamó principios de dolores, allá cuando estuvimos estudiando Mateo capítulo 24, que el Señor Jesucristo llamó a todos estos eventos antes de la tribulación, antes del arrebatamiento de la iglesia, lo llamó principios de dolores, que no nos angustiásemos porque estas cosas deberían ocurrir. Así que hemos estado tratando todos estos asuntos de los tiempos del fin hasta la gran tribulación y todas estas profecías que van a suceder y que ya están sucediendo a rasgos generales en nuestros tiempos. Ya estudiamos también, después de Mateo capítulo 24, estuvimos estudiando lo referido a los 7 sellos, y hoy vamos a comenzar con la parte de las 7 trompetas que se despliegan sobre la tierra, que fueron aperturadas o van a ser aperturadas por el último sello, el séptimo sello del Apocalipsis. Estas trompetas tienen una particularidad muy importante porque se habla en forma de plagas, y estas plagas se aparecen muy bien diseñadas en el sentido de que se pueden comparar con las plagas que estuvieron presentes en Egipto, las 10 plagas de Egipto, que fueron ejecutadas por Dios para castigar al faraón allá en Egipto, después que el faraón no quería dejar salir a su pueblo de la esclavitud. Así que estas son plagas que pueden ser comparadas, porque el juicio que se ejecuta al final de los tiempos, en la gran tribulación, es muy parecido a las plagas que estuvieron presentes allí en Egipto y que afectaron todo el país, de tal manera que el faraón entendió que debía dejar salir al pueblo de Dios porque no podría contra el poder de Dios. A pesar de eso, él insistió al final, después de haber salido el pueblo de Israel de allá de Egipto, insistió en luchar contra esa decisión que había tomado, y sufrió serias consecuencias porque su ejército fue ahogado en el mar. Bien, estas plagas que vamos a ver ahora, que son las que nos atañen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8 de Apocalipsis, se encuentran donde el Señor derramará su ira, seguirá derramando su ira, porque ya después de los 7 sellos vimos cómo la ira de Dios ha venido derramando sobre la tierra, y que ha presentado calamidades importantes que aquí se incrementan, que aquí se siguen ejecutando y que siguen disminuyendo las posibilidades de vida en la tierra. Y las primeras 4 plagas, las primeras 4 trompetas, afectan netamente a objetivos naturales que sostienen la vida en la tierra. Por ejemplo, estas fuentes naturales que son afectadas son el agua, la luz solar, la luz de la luna, las estrellas, el hecho de que las plantas que están sobre la tierra son afectadas también porque son quemadas, la tercera parte de los árboles, los arbustos y toda hierba verde también es afectada por estas 4 trompetas. Incluso las aguas dulces, que son potabilizables para el consumo humano, son afectadas en una porción bastante importante, y esto afecta a la tierra. Así que las primeras 4 trompetas que vamos a analizar tienen que ver con objetivos naturales que sostienen la vida sobre la tierra. Y estas son las primeras 4 que vamos a ver hoy, porque hay como una especie de subdivisión entre las primeras 4 trompetas y las otras 3 trompetas que finalmente afectan a los seres humanos directamente. Esas otras 3 trompetas que están al final directamente van encausadas a la muerte y al espanto de la humanidad, y algunas se corresponden muy precisamente, como les dije, con el estilo que Dios utilizó para dar a entender a Faraón en tiempos de Moisés
que el poder que él tenía no podía ser superado por nadie. Por ejemplo, tenemos el granizo, el fuego, el agua vuelta sangre, las tinieblas, las langostas y la misma muerte están presentes en estas plagas que van a venir sobre la tierra en tiempos finales también. Comenzamos con la primera trompeta. La primera trompeta es el granizo y fuego mezclado con sangre. Una persona pudiera tratar de imaginarse cómo puede mezclarse el fuego con la sangre y tal vez no tiene una imaginación bastante precisa de lo que pudiera ser esto y lo más probable es que no vamos a tener una precisión exacta de lo que podría ser fuego mezclado con sangre. Sin embargo, nosotros tenemos algunas formas de ver cómo eso podría suceder. Una de las formas donde podemos comparar eso es a través de una guerra. En una guerra hay fuego y sangre derramada por todos lados, pero tal vez con mucha precisión no vamos a poder comparar esto que ocurría. Lo cierto es que Dios en su poder ha dicho que va a derramar sobre la tierra fuego mezclado con sangre y así seguramente sucederá porque su palabra siempre es fiel, es muy precisa y cuando ocurra pues se verá con precisión qué cosa será. Con el sonido entonces de la primera trompeta se autoriza, allí en el versículo 7, se autoriza a derramar sobre la tierra granizo y fuego mezclado con esa sangre para destruir la tercera parte de los árboles, los arbustos que están allí, y dice la palabra de Dios que toda la hierba verde. En la versión que tenemos aquí del original también incluye la tercera parte de la tierra, que en la versión Reina Valera no se nos narra exactamente de esa manera, pero que podríamos analizarlo también. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 8 de Apocalipsis. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ok, entonces tenemos allí el despliegue de una gran cantidad de daño que se hace sobre la tierra porque la tercera parte de la vegetación y toda la hierba verde es quemada por esta trompeta que derrama sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. Es interesante entender, por aquí tengo la versión interlineal, que es el original traducido literalmente, para leer lo que dice el versículo 7. El versículo 7 en la versión de este original dice: y el primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada del todo y la tercera parte de los árboles fueron quemados del todo y toda hierba verde fue quemada del todo. El original incluye la tercera parte de la tierra, que no lo tenemos en esta versión que hemos leído, y es interesante porque eso incluye una parte de lo que es el planeta, de lo que es la geografía del planeta, y eso hace que nosotros podamos estar inmersos en lo que podría ser una parte geográfica importante, como la tercera parte de la Tierra es un margen aproximado de un 33% de todo el planeta que es quemado. Entonces esta primera trompeta hace bastante daño. Esa primera trompeta compromete lo que va quedando de las devastaciones que fueron producidas por los sellos del Apocalipsis, que ya habían hecho daño sobre la tierra porque ya habíamos visto las devastaciones que tiene. Entonces las pocas cosas que ya van quedando se van disminuyendo a medida que pasa el tiempo ahora con estas plagas. Entonces el significado de esto es que con el deterioro de los árboles significativamente, el deterioro de las plantas también significativamente, y la hierba verde que está sobre la tierra, que dice que fue quemada del todo, se disminuye la posibilidad de subsistencia porque los medios de subsistencia son disminuidos. Eso quiere decir que la capacidad
de producción alimentaria en la tierra se va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y a medida que van cayendo las plagas sobre la tierra, los juicios que Dios está derramando sobre la tierra. El hecho de que la tercera parte de la producción de las plantas se disminuya, estamos hablando de una parte muy importante, y eso quiere decir que de seguro para estos tiempos el hambre aumentará en la tierra. Entonces ya el panorama se va viendo bastante feo. Luego viene la segunda trompeta. Con la segunda trompeta cae una gran masa ardiente que provoca que la tercera parte del mar quede convertido en sangre. Y la muerte de la tercera parte de los seres vivientes del mar y la destrucción de los navíos que están en el mar, la tercera parte de los navíos también está comprometida allí. Vamos a leer ahora los versículos 8 y el versículo 9 del capítulo 8 de Apocalipsis para ver este panorama. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ok, entonces tenemos allí otra parte de devastación en la tierra. Allí no dice que es una montaña, dice que es como una gran montaña. Quiere decir que es una gran masa ardiente que viene desde el espacio hasta donde se ve el relato allí y que va a caer sobre la tierra. Entonces lo más probable es que pudiéramos estar hablando de una especie de meteorito o alguna cosa como esa, que como hemos dicho en momentos anteriores, cuando eso suceda se verá exactamente lo que es, pero es una gran masa ardiente con elementos de alguna manera influyentes para que la tercera parte del mar se convierta, se vuelva rojo, se convierta en sangre. Ahora, eso también trae serias consecuencias en el equilibrio del ecosistema. El ecosistema natural ya empieza a ser afectado desde la primera trompeta, porque ya la devastación natural de los árboles y de los arbustos y la hierba, más ahora el mar que es convertido en sangre, y la muerte de la tercera parte de los seres vivientes que están allí, y la parte de la tercera parte de los navíos que están transportando vamos a decir, bienes y servicios a otros países del mundo, como ocurre hoy en día. Hoy en día hay intercambios económicos entre países para que los recursos que no están en una nación sean llevados a otra a través del intercambio comercial. Todo eso va a ir comprometiendo a la supervivencia humana, de tal manera que se va a ir haciendo más difícil que la supervivencia humana pueda ser estable. Entonces los recursos que están allí dentro del ecosistema en el que nosotros vivimos, ese ecosistema natural que está siendo dañado, entonces compromete seriamente la supervivencia humana y la supervivencia de los seres vivos que están en la Tierra. Además de ese ecosistema mundial, entonces estamos hablando de ese momento, vamos a decir, profético, que compromete la economía. Estaba hablando hace un momento acerca de el transporte de bienes y servicios que van a comprometer la economía en el mundo entero, de tal manera que entonces va a haber escasez de muchas cosas en muchas partes del mundo, porque los navíos que estaban en el mar fueron destruidos por esta gran masa ardiente que cae sobre la tierra. La tercera trompeta es una estrella también ardiente que viene a la tierra, y con la tercera trompeta siguen siendo afectados los recursos naturales de la tierra, porque en este caso la tercera parte del agua consumible, que es el agua dulce, queda vuelta amarga, porque esta estrella que cae del cielo se le llama precisamente ajenjo, y el ajenjo en la antigüedad se conocía y se conoce todavía como una planta muy amarga, y esta estrella que se llama ajenjo cae en las aguas potables, en las aguas consumibles por el ser humano, y quedan amargas de tal manera que hasta quedan venenosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en los versículos 10 y 11
que por causa de estas aguas muchos hombres mueren. Vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Muy bien, allí tenemos esta otra masa llameante de algo al que se le llama estrella, probablemente muy parecido a la anterior, donde al caer sobre las aguas potables de la tierra, la vuelven amarga, y es muy probable que eso que produce lo amargo en el agua sea también venenoso, porque afecta no solamente las aguas, las afecta tanto que mata a un gran número de personas. En este caso no se dice la cantidad de personas que mueren. Allí dice que son muchos. Podríamos compararlo con lo que está sucediendo hoy día con el COVID-19, que podemos decir que ha matado a muchas personas, y tenemos reportes de cerca de 10 millones de personas que han muerto por este virus. Bueno, más o menos es lo que va a pasar en aquel momento, pero si hablamos de 10 millones de personas, ya es una cantidad importante de la humanidad que ha muerto, y en aquel momento pues también morirá una cantidad importante de la humanidad por causa de que la tercera parte de las aguas está envenenada por este evento, por el desarrollo de la tercera trompeta, que hace caer a esta estrella llamada Ajenjo y vuelve amarga las aguas de la tierra. Entonces, los juicios se siguen derramando sobre la humanidad, se sigue restringiendo la posibilidad de vida, se sigue restringiendo las posibilidades de subsistencia, mucha gente sigue muriendo, el juicio se sigue incrementando, y las cosas se ven muy mal para este momento. Y luego faltan todavía las otras trompetas, vamos a llegar hasta la cuarta, porque con la cuarta trompeta se azota una gran parte de la luz de los astros que nosotros conocemos, la luz del sol, la luz de la luna y la luz de las estrellas. Esta cuarta trompeta restringe todavía más las posibilidades de vida en la tierra, porque afecta la poca luz que queda. Recuerden que en los sellos también fue afectada una parte de la luz del sol. Por lo tanto, ya la luz que queda no es la misma que naturalmente debiera quedar, la misma que nosotros vemos hoy día. Ahora, esa poca luz que ya queda es afectada también cuando el toque de la cuarta trompeta llegue. Vamos a leer los versículos 12 y 13 para comprobar eso. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Bueno, tenemos allí varias cosas. El versículo 12 tiene la sentencia de la restricción de la luz, y el versículo 13 tiene una sentencia de un ay tres veces, muy insistente, por lo que viene, por las otras trompetas que vendrán. Entonces las posibilidades de vida comienzan a restringirse mucho más, porque la tercera parte de la luz que está sobre la tierra, que viene del sol, de la luna y de las estrellas, sobre todo del sol, que es el que da la luz, por ejemplo, a la luna, es la más importante para nosotros, y vamos a explicar por qué. Nosotros tenemos conocimiento del proceso de la fotosíntesis, por ejemplo, en la forma natural de cómo ocurren las cosas. La fotosíntesis es un proceso natural que tienen las plantas para transformar
la suciedad del aire en oxígeno puro. El dióxido de carbono lo convierte en oxígeno puro. Quiere decir y que es la forma de alimentación. Cuando las plantas absorben agua y las sales que vienen de la tierra a través de las raíces, la llevan a las hojas absorben del aire el dióxido de carbono más la clorofila que tiene las hojas por naturaleza, se combinan. Cuando la luz del sol llega a las hojas, eso empieza a hacer una combinación de tal manera que la planta se alimenta, produce fruto y además de eso transforma el dióxido de carbono en aire puro para que la humanidad pueda, para que los seres vivientes, no solamente los seres humanos, sino también los animales puedan respirar aire puro. Quiere decir que al ser dañado la tercera parte de la luz, pues está dañando y está poniendo en riesgo la supervivencia de los seres vivos en la tierra, sobre todo del ser humano y de los animales que de donde viene gran parte de la alimentación de la humanidad. Por lo tanto, pareciera que las cosas se están poniendo mucho peor porque la supervivencia a través de estos daños que se ocurren ya no van a producir los alimentos necesarios para que la humanidad se pueda sostener. Por lo tanto, el hambre se sigue incrementando, las enfermedades, nos imaginamos entonces desnutrición en las personas, nos imaginamos también descompensación en las personas, de tal manera que las enfermedades se incrementan en los seres humanos y en los animales mismos. Bueno, todas estas cosas son parte del juicio de Dios sobre la tierra en estos 7 años de gran tribulación que están sucediendo sobre la tierra. Con el versículo 13 vamos a hacer una insistencia. El versículo 13 habla de un insistente ay que viene sobre la tierra para los hombres que quedan en la tierra, para los seres humanos que quedan. Vamos a leer nuevamente el versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Bueno, ahí estamos oyendo un mensaje aterrador que seguramente va a producir pánico sobre las pocas personas que quedan sobre la tierra, sobre todo el planeta, porque todo el planeta estará sufriendo estas plagas. Entonces, este ay es porque las 3 plagas que vienen, las 3 trompetas que van a sonar, todavía van a ser devastadoras. Vamos a ver eso en el próximo encuentro, pero esa frase de espanto en la tierra crea un gran pánico en los hombres que todavía quedan ahí en la tierra. Entonces, en esta parte podemos hacer insistente el hecho de que Dios ha derramado su misericordia durante mucho tiempo, ¿no? Y el ser humano no tiene necesidad de ser condenado porque el Señor Jesucristo fue enviado por Dios a la tierra para evitar que el hombre sea condenado y que el hombre sea castigado por sus pecados, porque el Señor Jesucristo murió por los pecados de la humanidad. Entonces, todos estos acontecimientos relatados en las profecías descritas en la palabra de Dios aquí, a través de las trompetas, solamente hemos visto 4, pero ya nosotros podemos llegar a la conclusión de que estos eventos nos aseguran que nadie, absolutamente nadie, escapará del castigo de Dios por causa de sus pecados no perdonados, por causa de sus pecados no confesados. Las sociedades de hoy en día se han vuelto pervertidas, perversas, llenas de pecado. Ya hay países, nosotros lamentablemente en Venezuela estamos sufriendo el hecho de que ni siquiera las autoridades que son garantes de que la ley se respete, están respetando la ley, ellos mismos violan la ley. Bueno, una cantidad de cosas que están ocurriendo no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, que nos están diciendo que la perversión y la maldad está llenando el corazón de los hombres, de tal manera que las personas se están olvidando de Dios y están dejando de un lado a Dios, sin tomar en cuenta que Dios está tomando nota de todo lo que está ocurriendo. Hay un versículo, 2 versículos, básicamente en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y versículo 12,
que están referidos al juicio final. No están referidos exactamente a la gran tribulación, pero sí hay un principio allí que es importante que tomemos en cuenta, que es el hecho de que Dios está tomando nota de todas las cosas que cada ser humano hace. Entonces, los juicios que están sobre la tierra en la gran tribulación y lo que va a ser recordado en el juicio final es muy parecido. Dios no está castigando a los seres humanos por algo que no han hecho, está castigando a los seres humanos por su maldad. Y Dios pues toma nota. Vamos a leer este principio, que aunque es del juicio final, es un principio importante, donde nos dice que a Dios no se le escapa nada de lo que el hombre ha hecho malo y Él va a tener que castigar estas cosas. Vamos a leer Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien, entonces la tierra en esos días sabrá que llegó la hora del juicio de Dios. Este principio nos dice que Dios tiene todo, exactamente todo escrito, tiene todo en su mente, tiene todo, nada se le ha escapado, todo lo que los seres humanos han hecho está presente ante Dios. Y si son pecados no confesados, porque hay falta de arrepentimiento en la persona, pues son pecados que tienen que ser castigados. Entonces toda la tierra sabrá en los días de la tribulación y luego en los días del juicio final que la ira de Dios llegó, el castigo de Dios llegó y que no tienen escapatoria, no hay escapatoria. Esta grande ira de Dios se manifiesta en este lapso de tiempo tan corto, porque si medimos la misericordia de Dios y la ira de Dios, pues entonces tenemos que la ira de Dios se está derramando en un lapso de tiempo muy corto. Dios ha derramado su misericordia durante miles de años, porque durante miles de años hasta el día de hoy todavía las personas pueden venir a Dios con arrepentimiento y poner su fe en el Señor Jesucristo y son libres de la ira venidera y son libres del castigo del infierno, de la condenación eterna. Entonces, Dios en ese particular está demostrando que su palabra sigue diciendo la verdad. Dios es grande en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces pareciera que la ira fue lenta en llegar, pero al final llega. Y por lo tanto ningún ser humano puede pensar que se va a escapar. Entonces son miles de años de misericordia y luego en un lapso de tan solo 7 años se derrama la ira de Dios sobre la tierra de esta manera descomunal. Porque aquí ya viene Dios, como decimos aquí en nuestro argot, en Venezuela viene con todo. Entonces allí en este tiempo entonces se acerca la ira de Dios sobre los hombres. Entonces, pero estamos en el tiempo donde todavía las personas pueden llegar a acercarse a Dios con arrepentimiento. Así que instamos con estos que están en el último versículo del capítulo 8 de Apocalipsis, instamos a las personas, a los oyentes, que se acerquen a Dios con arrepentimiento, que pongan su fe en el Señor Jesucristo, están a tiempo de hacerlo, y que en estos tiempos es mucho más fácil llegar al Señor Jesucristo pidiendo perdón por los pecados, arrepintiéndose de los pecados y librándose de la ira venidera y del castigo que vendrá, bien sea del castigo por la gran tribulación o por la condenación eterna que toda persona que no entrega su vida a Cristo sufrirá. Entonces estamos a tiempo, las personas están a tiempo de hacer eso y los instamos a poner su fe en el Señor Jesucristo y ser libres de esa ira. Estos rasgos generales son las primeras 4 trompetas. Llamamos la atención entonces a las personas de ver la gran cantidad de daño que va a sufrir la tierra, las posibilidades de supervivencia, cómo son disminuidas de una manera bastante drástica, bastante violenta y bastante grande, de tal manera que será muy difícil vivir sobre la tierra. Y
Instamos pues a las personas a librarse de esto a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los cuide y los ayude a que el Señor Jesucristo sea el centro de sus vidas y de sus corazones. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por estas advertencias que están hechas en tu palabra y que están hechas a tiempo. Te damos muchas gracias porque no has escondido el mensaje de salvación ni has escondido las consecuencias de rechazar ese mensaje de salvación. Tú has puesto todo a disposición del ser humano, todo está en el conocimiento del ser humano y todo ser humano está en condiciones y con las oportunidades de llegar ante tu presencia con arrepentimiento para poner su fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Señor, te damos muchas gracias, te honramos porque ese mensaje está a disposición de todos. Pedimos, Dios, por la humanidad para que pueda aprovechar el mensaje de salvación que es oportuno todavía hoy día. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.